En esta sesión vamos a tocar el tema de la proyección en monedas débiles. Es frecuente la valoración en países con moneda débil, que es el caso de los países emergentes. En estos casos solemos encontrar riesgos de inflación y de tipo de cambio. Estos riesgos de inflación y de tipo de cambio crean incertidumbre adicional que idealmente tendríamos que cuantificar en nuestra valoración. Ilustremos con el siguiente ejemplo. Supongamos que llamamos SC a la moneda fuerte por Strong Currency, WC a la moneda débil por moneda débil, Weak Currency, y FCF, Free Cash Flow. Supongamos que tenemos una inflación del 1% anual en la moneda fuerte. Supongamos que tenemos una tasa de cambio de 1 entre la moneda fuerte y la moneda débil al inicio, en T igual 0. Y vamos a suponer también que tenemos una devaluación anual de la moneda débil a razón del 5% anual. Supongamos que tenemos los siguientes flujos de caja en términos reales en la moneda débil. 100 unidades en el año 1, 100 unidades en el año 2 y 100 unidades en el año 3. Supongamos también que tenemos una inflación en la moneda débil del 10% en el año 1, del 12% en el año 2 y del 14% en el año 3. Estas tasas de inflación nos permiten calcular la inflación acumulada en moneda débil, y aquí tenemos pues estos factores, 1.10, 1.23 y 1.40 para cada uno de los 3 años. Al final podemos obtener el flujo de caja en términos nominales en moneda débil. ¿Cómo? Simplemente multiplicando el flujo de caja en términos reales de 100, 100 y 100 por el factor acumulado de inflación en moneda débil, 1.10, 1.23 y 1.40. Y entonces obtenemos los siguientes flujos de caja en términos nominales para la moneda débil, 110, 123.20 y 140.45 respectivamente. Bueno, el próximo paso es trabajar con la tasa de cambio. Sabemos que hay una devaluación del 5% anual. Por tanto, podemos calcular unos factores para el tipo de cambio para cada uno de los años, 1, 2 y 3, del 1.05, 1.10 y 1.16, utilizando esta devaluación anual del 5%. Esto nos permite entonces calcular los flujos de caja nominales en moneda fuerte. Simplemente dividimos los flujos de caja nominales en moneda débil por estos factores de tipo de cambio. Y obtenemos entonces que los flujos de caja nominales en moneda fuerte son 104.76, 111.75 y 121.32 para los 3 años. Por último, sabemos que tenemos una inflación en moneda fuerte del 1% anual. Esto nos permite calcular unos factores de inflación en moneda fuerte. Y entonces el último paso es calcular los flujos de caja en términos reales en moneda fuerte, simplemente dividiendo los flujos de caja nominales en moneda fuerte dividido entre la inflación en moneda fuerte de cada año. Y entonces obtenemos los siguientes flujos de caja reales en moneda fuerte, 103.72, 109.54 y 117.76. Nótese que hay una diferencia importante entre los flujos de caja reales en moneda débil y los flujos de caja reales en moneda fuerte. En este caso, los flujos de caja reales en moneda fuerte son más grandes. Esto se debe a que efectivamente a la descompensación entre la tasa de inflación relativa entre la moneda débil y la moneda fuerte por una parte y la devaluación de la moneda débil por la otra. Nótese que en este caso estamos viendo que hay una devaluación del 5% anual y por otra parte hay una inflación anual en moneda débil de 10, 12, 14%, es decir, del orden del 12% anual, que no es compensada por la inflación en moneda fuerte del 1% anual. Es decir, la inflación en moneda débil está evolucionando más rápidamente que la devaluación y por tanto se está revaluando la moneda. Esa es la causa por la cual entonces obtenemos un flujo de caja en términos reales en moneda fuerte mayor que el flujo de caja correspondiente en moneda débil.
Los analistas muchas veces, con el propósito de evitar estos problemas, pues, estos problemas asociados con ese desfase entre las variaciones de inflación y tipo de cambio, optan por alguna de las dos siguientes alternativas para supuestamente solucionar el problema. La primera sería proyectar en términos reales y la segunda proyectar en moneda dura. Veremos a continuación que ninguna de estas dos opciones soluciona el problema. Sigamos con el ejemplo. Sabemos que el tipo de cambio en el momento inicial es de 1. Bueno, si proyectamos en términos reales, simplemente mantenemos los flujos de caja como estaban originalmente en moneda débil, 100, 100 y 100. Obviamente, en este caso, estamos ignorando lo que está pasando con la inflación y el tipo de cambio. Estamos simplemente suponiendo que no pasa nada. Por lo tanto, obviamente, proyectar en términos reales pues no soluciona el problema, no nos permite recoger ese desfase. La otra solución posible sería simplemente proyectar en moneda dura. Sabemos cuáles son los flujos de caja en moneda débil, 110, 123, 20 y 140, 45. Entonces, simplemente esta posible solución lo que hace es que divide los flujos de caja entre el tipo de cambio en el momento cero, que era 1 en nuestro caso. Y entonces simplemente en este caso, simplemente se mantienen los mismos flujos de caja, pero ahora están en moneda fuerte. Bueno, en este caso es simplemente porque hemos supuesto una tasa de cambio inicial de 1. Pero bueno, lo que vemos es que no hay ninguna diferencia entre los flujos de caja en moneda dura y flujos de caja en moneda débil. Nuevamente, entonces, concluimos que proyectar en moneda dura no soluciona el problema. Resumamos entonces nuestras conclusiones hasta este momento. Si proyectamos en términos reales, la inflación y las variaciones en el tipo de cambio no son capturadas y por tanto estos riesgos no son cuantificados. Bueno, además, algo que no habíamos mencionado es que aunque proyectemos en términos reales, necesitamos hacer algún supuesto sobre la inflación futura. Se supone que proyectar en términos reales, la principal ventaja es que no necesitamos ocuparnos de la inflación futura. Pues no, aún tenemos que hacer supuestos sobre la inflación futura. En primer lugar, porque vamos a necesitar una tasa de descuento en términos reales para poder descontar los flujos de caja en términos reales. Dado que la fuente de información para las tasas de descuento es nominal, entonces vamos a tener que hacer algún supuesto sobre la inflación futura para poder ajustar esta tasa de descuento a términos reales. Y lo otro es el cómputo de la depreciación y los impuestos. La depreciación y los impuestos vienen dados en términos nominales. Por tanto, si vamos a proyectar en términos reales, tendríamos que deflactarlos con base en una inflación futura. Obviamente, entonces necesitaríamos hacer algún supuesto de inflación futura. En conclusión, proyectar en términos reales sería aceptable solamente cuando la inflación es insignificante y el tipo de cambio constante, lo cual puede ocurrir quizá en algunos casos. Por ejemplo, entre el euro y el dólar. O la inflación afecte al flujo de caja en exactamente la misma forma que el tipo de cambio, lo cual es una situación poco común. La otra opción que habíamos explorado, que era proyectar en moneda dura, pero ya vimos que no existe diferencia efectiva entre los flujos de caja nominales en ambas monedas. Esto se debe a que son ignorados los tipos de cambio futuros y por tanto, una vez más, la brecha entre inflación y tipos de cambio no es cuantificada. ¿Cuándo podemos proyectar en moneda dura? Bueno, básicamente proyectar en moneda dura sería aceptable solamente cuando el componente en moneda local es insignificante, es decir, cuando el negocio realmente es prácticamente en moneda dura. Quizás este podría ser el caso, por ejemplo, de una explotación minera en un país emergente o de una explotación petrolera. Veamos entonces cuál sería la norma general para afrontar este problema. El caso común es que el ajuste por tipo de cambio sea diferente al efecto inflacionario neto sobre los flujos de caja, sobre todo, como dijimos al principio, en los países emergentes. De ser así, entonces, la única opción es proyectar en moneda débil y luego convertir los flujos de moneda débil a moneda dura. Sin embargo, todavía no está claro cómo hacer esta conversión de moneda débil a moneda dura, ¿no? Hablemos de esto a continuación. Hay dos posibles maneras de convertir los flujos de moneda débil a flujos de moneda dura. La primera posibilidad es
proyectar en moneda débil, descontar con la tasa de descuento en moneda débil y luego convertir a moneda dura utilizando la tasa de cambio vigente al inicio. Y la segunda posibilidad es proyectar en moneda débil, convertir los flujos a moneda dura utilizando los tipos de cambio de cada uno de los años, es decir, estimados para cada uno de los años futuros, y luego utilizar la tasa de descuento en moneda dura para hallar el valor presente en el momento cero. Bueno, el segundo procedimiento obviamente es el mejor. ¿Por qué? El primer procedimiento tiene dos problemas, ¿no? El primero no recoge la brecha de inflación tipo de cambio, ya que estamos convirtiendo toda la tasa de cambio vigente al inicio y estamos ignorando lo que sucede con el tipo de cambio en el futuro. Y lo segundo es que si vamos a proyectar en moneda débil, tenemos que descontar en moneda débil y para ello necesitamos una tasa de descuento en moneda débil, lo cual es muy difícil de hacer de una forma precisa. La única complicación del procedimiento que recomendamos, que es proyectar en moneda débil, convertir los flujos futuros a moneda dura a los tipos de cambio estimados y luego descontar en moneda dura, es el único problema que tenemos aquí, es la estimación de los tipos de cambio futuros. Podemos utilizar el mercado de futuros, el mercado de forwards, quizás para los próximos 1 o 2 años, pero más allá del segundo año es muy difícil conseguir estimaciones realmente muy confiables sobre estos tipos de cambio. Entonces esta sería la única dificultad, pero en definitiva pues la solución mejor, más aceptable es proyectar en moneda débil y convertir en moneda dura y luego descontar en moneda dura. Bueno, y eso es todo lo que quería compartir con ustedes en esta ocasión. Hasta la próxima.